Arrancamos la última semana de septiembre con un montón de noticias cripto que no te puedes perder. Encima, esta semana es la semana post-Fed, post-vencimiento. Y justamente por eso, muchas veces esta semana es la semana clave que nos marca la dirección real del mercado. Y comentarte que estamos a solo 3 días para que se cierre el acceso a nuestra comunidad privada de CIC, donde esta semana ya empezaremos a trabajar bastante duro con los miembros que ya están dentro. Por lo que ya estás avisado, no me enrollo más y vamos al lío. Muy buenos días, cracks. Ya empezamos la semana con la SEC de Estados Unidos, la cual ha aprobado la cotización y comercio de opciones vinculadas al ETF de Bitcoin al contado de BlackRock. Y esto va a poder permitir a los inversores negociar opciones relacionadas con el ETF, lo que amplía y bastante las herramientas financieras disponibles para gestionar la exposición que haya a Bitcoin. Y es que esto es la primera vez que un ETF de Bitcoin recibe luz verde para negociar opciones. De hecho, ya hay otras empresas como Bitwise y Grayscale que también ya están solicitando autorización similar para poder negociar opciones y se espera que sean aprobadas en breve. Y es que el poder tener opciones sobre Bitcoin abre un abanico de posibilidades bastante grandes de gestión y de estrategias posibles sobre Bitcoin, tanto para retails como para inversores profesionales, por lo que es una noticia bastante top. Y mirar ahora este vídeo porque Donald Trump se encontraba con simpatizantes en un restaurante de hamburguesas de Nueva York, que es un lugar muy conocido por sus reuniones de entusiastas de Bitcoin. Pues la novedad de todo esto fue que Trump, a la hora de pagar, lo hizo con Bitcoin y declaró que tras esta compra de sus hamburguesas se está haciendo historia. Y por cierto, te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para que te avise cuando suba nuevo contenido. Y ahora, pasando a los ETF de Bitcoin al contado, la semana pasada fue una buena semana a pesar de que fuimos de más a menos. Pero en general tuvimos una entrada positiva más que negativa en los ETF de Bitcoin al contado, cosa que no podemos decir lo mismo de los ETF de Ethereum, que volvió a ser una semana negativa, a pesar de que tanto jueves como viernes se vieron ligeras entradas positivas por algunas compras realizadas por Grayscale. Pero quien no afloja es MicroStrategy, que sigue con su plan y este aumenta sus tenencias comprando otros 7.420 bitcoins entre el 13 y el 19 de septiembre, con un precio medio de compra de $61.750. Y es que esta última adquisición coincide con la finalización de la emisión de bonos convertibles adicionales de MicroStrategy por un valor de $1.000 millones. Y actualmente la compañía ya posee más de 252.000 bitcoins, con un valor aproximado de 15.800 millones y un precio medio de compra de $39.266 por Bitcoin. Pero fijaros con esto porque el Bank of New York Mellon, que es el banco custodio más grande de Estados Unidos, ha recibido la aprobación por parte de la SEC para custodiar Bitcoin. Y esto seguramente tenga algo que ver con los últimos rumores que iban apareciendo, que había cierto nerviosismo de que todos los Bitcoins de los ETF estén concentrados en un único lugar, porque el único custodio que existía era Coinbase. Pues ahora el Bank of New York Mellon ya tiene permiso para la custodia de Bitcoin, por lo que ya estamos viendo como bancos tradicionales ya podrán custodiar y encima un monstruo como el Bank of New York Mellon aparecen las opciones sobre Bitcoin para ya poder realizar estrategias más avanzadas, sobre todo por la parte institucional, a la vez que sigue entrando más dinero y aumentando la adopción de grandes manos del activo. Y aquí en Europa no es menos, porque el Commerzbank y el DZ Bank, que gestionan más de $1 billón en activo, están planeando ofrecer servicios de comercio de Bitcoin y otras criptomonedas, por lo que seguimos viendo este interés creciente por grandes bancos en meterse dentro del ecosistema cripto. Y ahora es el turno de BlackRock, el cual en un informe comenta que se está preparando para una posible crisis del dólar estadounidense, y advierte que la deuda de 35 billones con B de dólares puede impulsar y bastante el interés institucional en Bitcoin. De hecho, BlackRock destaca que a medida que crece su adopción institucional, Bitcoin funciona como una cobertura única frente a los riesgos económicos y geopolíticos. Y de hecho, este documento incluye una sección titulada El camino de Bitcoin hacia el $1 billón de capitalización bursátil. Y es que en este también se destaca cómo Bitcoin, como podéis ver por aquí, superó al oro y al SP500 en retorno en momentos de crisis como la pandemia o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y a pesar que también la volatilidad es mayor en estos eventos, en comparación con SP500 y el oro, también los retornos son bastante superiores si lo comparamos con estos dos. Y si ampliamos la muestra, los retornos ya se disparan.
Pero esto no termina aquí porque Larry Fink, fundador de BlackRock, dijo en una entrevista en la CNBC que cree que Bitcoin es un instrumento financiero legítimo, el cual te permite tener rendimientos de tipo no correlacionados y por ello es un activo en el que inviertes cuando estás más asustado. Y opina firmemente que Bitcoin tiene un lugar en todo tipo de carteras. De hecho, BlackRock descubre que una asignación del 85% de Bitcoin en una cartera resultaba muy adecuado para una cartera óptima. Y esto que opina Larry Fink y BlackRock sobre Bitcoin no son los únicos, porque estudiantes y exalumnos de Harvard han lanzado un nuevo proyecto llamado Bretton Woods. Y en este proyecto sugieren a Bitcoin como solución para la crisis de deuda mundial. Y con este enfoque buscan crear un sistema financiero que esté basado en Bitcoin, que serviría como alternativa al modelo actual de dinero fiduciario. Y comentan que este nuevo enfoque puede estabilizar economías en crisis al reducir la dependencia de la deuda sobre todo, y aparte proporcionar una reserva de valor más sólida. Y ratifican a Bitcoin como reserva de valor y una base para el sistema financiero descentralizado. Y ahora pasamos a las monedas estables porque no hay semana que no conozcamos el lanzamiento o el proyecto de lanzamiento de más monedas estables. Y ahora es BitGo que ha lanzado una nueva moneda estable llamada USDS, diseñada para recompensar a los usuarios que la mantengan en su plataforma. Y este token estará vinculado al dólar estadounidense y ofrecerá incentivos adicionales para quienes participen en su ecosistema. Y es que pretenden distribuir hasta el 98% de las ganancias a los partidarios de la red. Y que sepáis que por detrás está un monstruo como Goldman Sachs. Y no es el único, porque Revolut también, el gigante fintech, está planteando lanzar su propia moneda estable. Y la empresa se uniría a otros participantes del sector de las monedas estables como son PayPal, Ripple y el comentado BitGo. Y el pasado 20 de septiembre el exchange BingX fue hackeado. Y es que el jefe de productos de BingX confirmó la pérdida de activos valorados según fuentes en unos 50 millones de dólares aproximadamente. Y sobre todo robaron tokens de Ethereum, de BNB y de Matic, y por seguridad tuvieron que suspender los retiros. Y desde el exchange comentan que los fondos de los usuarios están seguros y que actualmente los retiros ya estarían funcionando de nuevo. Y acordaros que este jueves es el último día para poder acceder a la comunidad privada de CIC. Y te aviso que una vez se cierren las plazas, ya no va a ser posible volver a entrar hasta la próxima apertura, que seguramente sea en 2025. Y te animo a entrar, ni que sea a probar un mes, porque dentro de poco van a empezar los eventos presenciales, a tocar y a trabajar temarios bastante interesantes, a traer también invitados top y sobre todo a trabajar duro con la comunidad. Y si aún tenéis dudas de qué trata CIC o qué te vas a encontrar dentro de la comunidad, aquí abajo también te dejaré en la descripción del vídeo el enlace para ver el pedazo de directo que grabamos el pasado jueves en un plató en Barcelona. Por lo que no te quedes con las dudas, no te quedes fuera y te espero dentro. Y ahora pasando a la economía, la Fed la semana pasada bajó los tipos de interés 50 puntos básicos y se trata de la primera bajada desde 2020 y sitúa la tasa de interés ahora en el 5%, por lo que parece que arreglan el error de no bajar los tipos de interés en el mes de julio, haciendo una doble bajada este mes de septiembre. Y como dato curioso, por primera vez desde 2005 no hubo unanimidad en la decisión de recortar los tipos, porque un gobernador, concretamente la señora Mickey Bowman, se opuso a bajar 50 puntos básicos, ya que ella apostó por una bajada de 25 puntos básicos. Y ahora la previsión por lo que resta del año son 2 recortes más de 25 para hacer así una bajada total de 100 puntos básicos. En su intervención, Powell comentó que las condiciones de mercado siguen enfriándose, pero que la economía está fuerte, y dijo que los recortes de tipo de 50 puntos básicos no deben considerarse como una norma de cara al futuro. Pero lo curioso es que el movimiento que hicieron y cuándo lo hicieron deja ver que va por detrás de la curva, que va por detrás del mercado, y están sometidos a lo que éste decida. Y ahora la pregunta es si después de esta primera ola de inflación ahora llega el recorte de tipos, si después va a venir esta segunda ola inflacionaria, como ya ocurrió en la década de los 70. Pero a todo esto, sobre todo Powell, donde puso el foco es en el mercado laboral, que es donde van a estar pendientes por si hay que reajustar más rápido, si fuera el caso. Pero precisamente este jueves también conocíamos el último dato de desempleo semanal, y este sorprende a la baja, con mejores números de lo esperado. Y es que el desempleo semanal bajó al nivel más bajo desde el mes de mayo. Pero justamente esto es bastante curioso porque no encaja con datos de encuestas no oficiales. Porque según estas encuestas, los despidos se dispararon durante el mes de agosto, alcanzando su cifra más alta
de los últimos 15 años, mientras que la contratación en lo que va de año alcanza el nivel también más bajo de los últimos 19 años. Y encima, como veis aquí, la previsión de contratación para estas navidades será menor que la del año pasado, por lo que según esto, el empleo no estaría como dicen. Y ahora, pasando a las acciones, empezamos por Volkswagen, que bajaba casi un 3,5% después de anunciar que va a despedir a más de 30.000 trabajadores. Y es que llevamos días y semanas conociendo que la industria del automóvil alemán y europea en su conjunto no pasa por buenos momentos. Ahora pasando a Nike, que subía casi un 7% el viernes, tras el anuncio del cambio del director ejecutivo, que sentó bien a la compañía y también a los accionistas. Ahora pasando a FedEx, que atención, baja un 15% el viernes, menuda brecha que justamente separa y cierra el gap que tenía abierto desde el mes de junio. Y es que todo esto pasa tras anunciar que disminuye el guidance con fuerza y comenta que hay una fuerte desaceleración en la demanda de todos los sectores. Y a fijarnos con esto, porque los envíos suelen ser una señal adelantada de que ocurre algo en la economía. Ahora pasando a Intel, que subía más de un 3% el viernes, porque según Wall Street Journal, Qualcomm estaría acercándose a Intel para adquirir la compañía. Ahora pasando a Apple, que el viernes cerramos prácticamente planos. Y es que atención justamente con esto, porque se rumorea que Warren Buffett ha vuelto a vender acciones de la compañía porque el viernes fue el mayor día de volumen de ventas desde el Bichon 2020, por lo que estaremos muy pendientes a la apertura de hoy, de la bolsa americana y sobre todo del gigante de Apple. Ahora pasando a Costco, que el viernes subía ligeramente un 0,66%, porque se especula un posible anuncio de split luego de su próximo reporte de ganancias. Ahora pasando a PayPal, que bajaba un 1% el viernes, después de anunciar un cambio de logo y de su asociación con Amazon para entrar como opción de pago dentro del monstruo de las ventas electrónicas. Y ahora saltando a SML, que baja casi un 5%, tras el anuncio de Morgan Stanley de rebajar su calificación de las acciones, citando una relación riesgo-recompensa que no encaja con los precios actuales. Y por último, C, que es Constellation Energy, que atención subía casi un 23% el viernes, después de que la empresa anunciara que la compañía y Microsoft firman un acuerdo para reactivar una planta nuclear que va a suministrar energía a Microsoft. Y esto empuja arriba las acciones de energía nuclear y del uranio. Y es que parece que empieza a hacer falta bastante energía para mover todos estos centros de datos relacionados con la inteligencia artificial. Y comentarte que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código JOHN y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a repasar cómo están estos compradores, vendedores y neutrales, porque los compradores, después de esta bajada de tipos de interés, vuelven a tener el control con un 50%, esperando nuevos máximos históricos, y que sigamos empujando arriba a pesar de estar en el peor momento estacionalmente hablando de los mercados. Y aumenta bastante la posición de los compradores a costa de la posición de los neutrales y de los vendedores, que ahora están en una posición del 26% y un 22-23% para los neutrales. Pero fijaros que ya estamos muy cerca de los máximos marcados del 53% de los compradores justamente a finales del último empuje del tramo final de 2023. Y esto muchas veces funciona como indicador contrario. Por su parte, el indicador de miedo-codicia en el mercado tradicional está en 63, en la zona de codicia, y en criptomonedas estamos clavados en la zona neutral, en la zona de 50. Y para esta semana arrancamos con un lunes de PMIs, conociendo el PMI Manufacturas de Alemania y después el PMI Manufacturas y Servicios también de Estados Unidos. Luego pasamos a martes con la confianza del consumidor del Conference Board, pasando ahora a miércoles con las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos e inventarios de petróleo. Y luego ya saltamos a jueves y viernes, que es el plato fuerte de la semana, porque el jueves conoceremos ventas minoristas en España, el PIB trimestral de Estados Unidos, datos de desempleo semanal también en Estados Unidos y atención, declaraciones de Powell y declaraciones también de Lagarde. Dos declaraciones de dos presidentes de bancos centrales, uno de la Fed y otro del Banco Central Europeo. Y para cerrar la semana, el viernes, empezaremos con datos de inflación IPC en España, dato de PIB también en España, dato de desempleo en Alemania y atención, dato del PCE, precio de gasto al consumo de Estados Unidos, que es un dato que se fija mucho la Fed. Y después de la última bajada de tipos de interés, estaremos pendientes de ver qué dato aparece, porque se espera un dato más o menos en línea con lo aparecido anteriormente. Y acordaros que este domingo, día 29, en principio, el ex CEO de Binance, el señor CZ, será liberado de prisión.
Y ahora, pasando a los mercados, está siendo un septiembre extraño, porque estacionalmente es un periodo bajista para los mercados, pero al coincidir con un fin de ciclo de tipos con el pivot que hizo la Fed la semana pasada y también a pocas semanas de las elecciones de Estados Unidos, parece que todo esto está adulterando al mercado. Y esto hace pensar que podamos tener un desarrollo positivo. Eso sí, ir con cuidado, porque seguramente veamos mucha volatilidad. Y justamente ahí es donde hay que estar más cauteloso. Por lo que sobre todo poner atención a la volatilidad que veremos durante hoy y mañana por el vencimiento del viernes pasado. Y también porque estamos entrando en la fase de los rebalanceos de final de mes. Y todo esto hace aumentar los movimientos en cualquier dirección. Pero sí que es cierto que la semana pasada se empezó a observar rotación del capital del sector defensivo al sector cíclico. Y esto muestra que el mercado es positivo de cara al corto medio plazo. Y es que los fondos de mercado monetario ya están empezando a registrar fuertes salidas, porque la semana pasada tuvimos una salida semanal de 20.000 millones de dólares, que es la mayor desde el pasado mes de junio. Y el impacto de la bajada de tipos de interés estadísticamente suele llegar más o menos a partir de los 3 meses desde el inicio de la bajada. Por lo que respecta a los mercados, estaremos muy pendientes en caso del S&P 500 de la zona comprendida entre 5.500 y 5.550, que es la barrera que marca el miedo o no del mercado. Y después de hacer máximos históricos, es posible que veamos cierta corrección o a cerrar por lo menos el gap en los futuros en 5.640. Y en caso de cruzarlo, hay que tener pendiente que no nos pierda la zona intermedia de 5.500 en el S&P 500, que es la parte importante. Y el por qué podríamos ver cierta corrección, uno os lo he comentado antes, porque estacionalmente no es el mejor momento para ver un S&P 500 despuntando arriba. Aparte, el aumento de volatilidad por los vencimientos del viernes más los rebalanceos de final de mes pueden hacer pensar en cierta corrección en el corto plazo. Y es que mirar este gráfico que tengo por aquí, porque este recoge lo que hace el S&P 500 en los ciclos electorales, y mirar en rojo, que es el año actual, y el S&P 500 se encamina a uno de los mejores años electorales jamás registrado. Por eso no descarto cierta corrección, más o menos para ajustar esta diferencia con la media de otros años electorales antes de despuntar de cara al mes de octubre-noviembre. Por lo que respecta al Nasdaq y al Russell 2000, estaré muy pendiente porque el Russell 2000 rompió una resistencia a la zona de 2250. Ahora faltará ver si aguanta estos niveles y consigue tirar arriba, empujar arriba, a buscar romper el nivel de 2.320. El Nasdaq justamente ahora se encuentra en ese nivel, en 20.125, pero acordaros lo comentado antes, en la sección de acciones, que Apple se rumorea o puede ser posible que Warren Buffett haya vendido bastantes acciones, y eso hoy lo sabremos, y eso hoy lunes veremos cómo reacciona el mercado. Pasando aquí a Europa, a diferencia del S&P 500 ya estamos empezando a descorrelacionarnos y de momento ni mucho menos estamos rompiendo máximos históricos, ya que estamos bastante lejos de ese punto. En el caso de Japón, buena respuesta porque prefiere el Banco de Japón no dar el susto y deja los tipos de interés el viernes pasado donde estaban. Y es que seguramente la bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos por parte de la Fed les viene como anillo al dedo para aguantar la pausa durante más tiempo. Y esto permite un rebote importante de los mercados al ver que el yen podría estar tranquilo respecto al dólar de cara al corto plazo. Y en el caso de China vemos cierta reacción de las acciones, y esto sería porque hay rumores de estímulos económicos para ayudar a frenar las caídas en el mercado. Y veremos si conseguimos romper toda esta directriz bajista del precio que lleva cayendo desde finales de mayo sin prácticamente mirar atrás. Y ahora pasando a Bitcoin, comentaros esto que tengo por aquí, y es que según Arkham Intelligence, seguimos viendo cómo se siguen despertando billeteras que se daban por muertas. Y es que la semana pasada despertaron 5 billeteras que no tenían actividad desde 2009. Y estos son los inicios de los inicios. Por eso siempre digo que cuidado con pensar que realmente hay tantos bitcoins perdidos como se dice. La pregunta ahora es, ¿por qué justo están despertando ahora? Otro punto también a tratar es que dentro de 2 semanas, ya entrando en el mes de octubre, un mes mucho más favorable para los mercados, FTX va a empezar a distribuir más de 16.000 millones de dólares a sus acreedores. Y encima este lo va a hacer en moneda estable, por lo que es posible que gran parte de ese dinero vuelva al mercado a comprar activos. Y es que acordaros que la estacionalidad para los mercados tradicionales es mala tanto en el mes de septiembre como en el mes de octubre. Pero en cambio, para Bitcoin,
es un mes antes, es malo para el mes de agosto y mes de septiembre, pero en cambio en octubre ya mejora bastante, justamente porque este adelanta la mejora de liquidez que luego pasa al mercado tradicional. Por eso Bitcoin suele reaccionar antes tanto en las caídas, como ya vimos a principios de agosto, porque agosto y septiembre son mes malos, pero en cambio octubre responde mejor y antes que el mercado tradicional. A nivel de análisis técnico seguimos dentro de este rango lateral bajista, pero atención que estamos en una zona intermedia bastante importante, que es toda esta zona de los 64.000, 64.500, que funcionó como soporte y resistencia en el pasado y justo se encuentra ahora luchando contra esa zona. Y si hacemos un poco de zoom, vemos cómo el precio sigue rompiendo niveles, rebalanceando, rompiendo niveles, rebalanceando, rompiendo más niveles, rebalanceando zonas intermedias. Y este último empuje arriba no ha acabado de romper el soporte. Y he mirado tanto en Binance como en Coinbase y en ambos no ha limpiado la zona por debajo de 62.400, por lo que podíamos pensar que quizás tiene que volver a limpiar esa zona. Pero sí que es verdad que aquí encuentro una divergencia importante si vamos a mirar a Ethereum. Y es que Ethereum, a pesar de que a nivel macro está más débil que Bitcoin, está volviendo a querer atacar la parte alta del soporte de 2.800. Prácticamente estamos a 140 puntos de ese nivel. Pero fijaros que a nivel de estructura interna, este sí que mitigó la parte inferior, esta de aquí. A pesar de dejar este doble mínimo que ya comenté que me chirriaba un poco, ha vuelto a empujar hacia arriba y este sí que ha limpiado este mínimo a diferencia de Bitcoin y ha empujado con fuerte momentum arriba. De hecho estamos viendo fuerte reacción de muchas altcoins porque Ethereum en este momento está repuntando arriba más fuerte que Bitcoin. Y será clave ver cuando llegue al nivel justamente de arriba, la parte de este bloque de 2.750, 2.800, ver si ahora sí consigue Ethereum romper y confirmaría esta no divergencia con Bitcoin para empujar ambos en dirección alcista. Si ahora pasamos a las altcoins, empezaremos por Solana, porque en el evento de Singapur de la semana pasada, Solana presentó un nuevo teléfono inteligente centrado en la integración con su ecosistema blockchain y su token Sol. Y no fue lo único que está moviendo a Solana, porque el proyecto FireDance, que mejora el rendimiento de la red, está también teniendo bastante éxito. A nivel de precio, seguimos esperando esta rotura del nivel de 160-165 para confirmar esta rotura de directriz bajista, apoyo en la base 120-130 y de aquí empujar para atacar el nivel de los 200 y ver si ahora sí, de una vez, conseguimos romper ese nivel. Ahora pasando a Polkadot, Polkadot ha lanzado una actualización denominada Agile Core Time y esta actualización no solo promete transformar la forma en que se asignan los recursos computacionales en la red, sino que también establece un nuevo estándar en eficiencia y escalabilidad. Y esta actualización busca poder optimizar el rendimiento general de la blockchain de Polkadot, haciéndola más rápida y eficiente, con el fin de atraer a más desarrolladores y proyectos al ecosistema. A nivel de precios, lo que ya os comenté, después de estar tanteando la rotura de esta directriz bajista, hemos visto el apoyo en toda la zona de 4.350 y ahora faltaría esta entrada de momentum que nos rompiera la zona de 5 para confirmar el inicio del patrón de construcción de posición, a pesar de que podíamos haber lanzado algún starter ya en la zona de 4.350. Ahora pasando a Sui, esta sigue dando titulares, y es que ahora ya tiene 900 millones de dólares en valor total bloqueado, llegando ahora a la posición número 8 de todas las cadenas de TVL. Y esto significa un aumento de más del 3.250% en apenas un año. Y a nivel de precios, ya comentamos por aquí abajo que conforme íbamos rompiendo estructuras bajistas después de esta limpieza, el momentum claramente, como podéis ver por aquí, se veía en las velas alcistas, donde estaba entrando un fuerte interés y que el nivel de 1.20 era un claro objetivo a corto plazo. Pero es que este lo ha fulminado de manera bastante agresiva y justamente ahora se encuentra en el primer bloque donde podemos ver ciertas ventas, en el bloque de 1.70, 1.65, que es el último bloque que empujó a Sui a los mínimos y a mitigar toda esta zona, hasta tocar el nivel por debajo del dólar. Por lo que prestaría atención si vemos cierta reacción al retest de la zona de 1.20. Y es que hablando de retest, acordaros que comentamos que Phantom, cuando estaba rompiendo con momentum la directriz bajista y estamos retesteando esta zona, aquí ya era la primera zona de lanzar algún starter, a la espera de romper lo que ya ha hecho, la zona de 0.55. Ahora estaré pendientes después de mitigar toda esta zona de ineficiencia y tocar el primer punto importante, ver si retesteamos la zona de 0.55, que sería el siguiente punto interesante para buscar atacar la parte del dólar, en la zona de 0.95, $1. Algo similar, pero con algo de demora, es IoTeX, que ya comentamos la semana pasada que estaba interesante porque estaba apoyando en toda esta zona
un dibujo muy similar al de Polkadot. Por eso, viendo que aguantaba todo este nivel, que fue el que inició el empuje a los máximos de finales de 2023, principios de 2024, iniciamos un starter en esta zona y ahora estaremos pendientes de ver cierto retest a la parte intermedia de 0,040 para seguir con el ataque a la parte alta de 0,055. Y por último, Ondo, atención, porque es la versión atrasada de Phantom y OTX, de Sui, de todos estos. Y es que después de apoyar también en el bloque de 0,50, está empezando a romper la directriz bajista, por lo que ya lanzaría algún starter en 0,65, 0,70 con la idea de romper el nivel de 0,80 y ver si después hay un retest para atacar la parte alta de todo este bloque en la zona de 1,10. Ahora pasando a divisas, en principio esta semana debe ser más tranquila, porque ya no hay reunión de política monetaria, pero acordaros que el jueves hay declaraciones de Powell y de Lagarde, de ambos presidentes de ambas monedas. A nivel de precio, fijaros que el DXY consiguió limpiar con la volatilidad del dato de política monetaria los mínimos semanales en la zona de 100,50, pero en cambio el euro no limpió, no mitigó la zona de 1,12, que es el equivalente justamente a este nivel de aquí. El no mitigarlo ya nos marca esta divergencia, por lo que a corto plazo no me extrañaría nada venir a mitigar este máximo semanal de la semana anterior, este máximo semanal y mensual también, mitigarlo y a partir de aquí ver cierta corrección, porque fijaros que a nivel interno el precio está trabajando bastante bien después de mitigar toda esta piscina de liquidez de aquí abajo. El precio empujó con fuerza, pero está comprimiendo dentro de esta zona, por lo que a nivel interno, para trabajar de cara a hoy, me esperaría después de limpiar el mínimo inferior, que justamente limpia lo que está haciendo ahora el máximo asiático, y a partir de aquí buscar algún setup en esta zona para venir a mitigar toda esta parte de aquí arriba de 1,11,80 y sobre todo el máximo semanal y lo que os he comentado, la divergencia respecto al DXY, que esto llevaría a un DXY a corregir parte de este nivel, a apoyar quizás en el mínimo diario y a partir de aquí replantear si limpiamos el mínimo semanal para coordinarnos con el euro y a partir de ahí seguramente retroceder hacia la parte central de la apertura semanal. Y por último, commodities, el oro sigue en modo cohete. Este no llegó a retestear la parte intermedia de 2540, que es donde tenía previsto recargar posición, cosa que sí que nos dejó hacer la plata. Después del punto inicial, la zona 28, ya comentamos que cuando rompíamos con fuerza este nivel, esta zona de 30 era una buena zona para recargar la posición, con la intención de buscar todo este nivel de aquí. Y es que a nivel fundamental que sepamos que está entrando bastante flujo de dinero a las mineras de plata, a diferencia del oro que aún no está acabando de entrar, por lo que esto nos podría llevar a que la plata cerrara esta divergencia respecto al oro y también marcara máximos por encima de la zona de 32,50, que sería el primer objetivo del largo iniciado en la parte de 28. Y para petróleo estamos justo ahora en la zona de observar, que ya os comenté que después de marcar toda esta limpieza de toda la parte de izquierda, lo normal sería rebalancear la parte intermedia de 73,72. Y es justo donde está el precio ahora, por lo que empezar a observar si veo alguna corrección o patrón de giro, para marcar quizás algún trade a corto, buscando la parte baja de 68,66. Pero sí que mucho cuidado con la gestión de riesgo del petróleo, porque es un activo bastante complicado de trabajar, sobre todo por la presión del fundamental. Perfecto, y con esto ya cerramos el vídeo por hoy. Semana post-Fed y semana post-vencimientos. Y normalmente suele ser una semana clave, porque es cuando empezaremos a ver qué intención hay de este reposicionamiento, de esta digestión del dato y las declaraciones de la Reserva Federal, y a partir de aquí poder empezar a replantear cómo va a cerrar este septiembre, que estacionalmente debería ser malo, y empezar a encarar octubre, donde ya empecemos a ver un mercado atacando la parte final del año por año electoral y el rally de final de año. Que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.